lo llamamos Joaquín desde el pie. Quisimos hacer como primera actividad una charla en la cual podamos pensar entre todos y podamos empezar a cuestionarnos un poco y a replantearnos qué es lo que estamos haciendo en el Joaquín, para qué estudiamos, para qué nos formamos, qué es el Joaquín en sí, si es un instituto en educación superior en el cual nosotros nos vamos a preparar para ser solamente docentes o si también de acá van a salir investigadores. Nos pareció interesante traer a una investigadora egresada de la casa, Elsa Drukarov, y nos parece que este tipo de actividades también implican la defensa de la educación pública y también implican cuidar nuestro instituto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se cree que, por lo menos desde nuestro punto de vista, que la docencia es únicamente un acto de repetir cosas, que el docente no es un investigador porque el docente enseña, y entonces si el docente no investiga y el docente no produce conocimiento, lo único que hace es repetir conocimientos y producidos por otras personas. Nosotros creemos que ese es la peor visión que se puede tener de un docente, y que así es como se genera docentes que se cansan, que se hartan de dar clases, porque esos son docentes que no pueden en sí tener propuestas pedagógicas para sus cursos. Nosotros creemos que es importante que en el Joaquín B. González se empiece a discutir de a poco cuál es nuestro contenido académico, empecemos a dar debates más fuertes, y que eso también es politizar el instituto y politizar nuestras carreras. Así que, bueno, le doy la palabra a Elsa Drukarov. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la presentación, y creo que varias de las cosas que yo voy a decir hoy están en consonancia con lo que se ha dicho y con los motivos que evidentemente tuvieron ustedes para organizar esta charla. Antes que nada, quiero agradecerles que hayan venido, y quiero decirles que para mí no es cualquier lugar este lugar. O sea, bueno, este lugar físico para mí es nuevo, pero yo no solamente soy egresada de esta institución, sino que trabajé acá 18 años como docente. Entonces, volver a esta institución, dar una charla, ver caras nuevas, ver nuevos futuros profesores, ver exalumnos que hoy son profesores, algunos tuve que ver yo con su formación, es realmente una enorme emoción. No voy a empezar a nombrar algunos de los grandes profesores que tuve, algunos no viven más, o viven en esa cosa tan particular que tiene el docente, que son palabras que les quedan grabados a los alumnos, ¿no? Porque tuvo la suerte de tenerlos. Por supuesto, también tuve malos docentes, no vamos a idealizar, pero tuve realmente una formación en muchas cosas memorable. Isabel Basalo, que sigue siendo profesora de la casa, fue profesora mía, y bueno, quiero decirles que para mí realmente estar acá es algo muy muy fuerte. Dicho esto, precisamente el tema docencia o investigación es un tema que yo creo que me lo formulé por primera vez cuando era muy joven, como ustedes. Estaba estudiando, estaba en segundo año, y voy a partir de una anécdota, que es una anécdota que tiene otra protagonista, profesora mía, que es Marta Arroyo, una profesora de latín. Me acuerdo que yo en esa época estaba muy fascinada con la teoría literaria que estaba estudiando, con el giro lingüístico, con todo, estaba absolutamente deslumbrada con lo que estaba aprendiendo. Y lo que quería absolutamente en la vida era ser investigadora, crítica, escritora también. Y decía, a mí la docencia no me interesa, yo estoy usando al profesorado para aprender. Y un día en clase le dije eso a Marta Arroyo, porque Marta Arroyo me confrontó con algo que yo había dicho y me dijo, cuando usted sea docente, bla, bla. Marta trataba de usted rigurosamente a todos sus alumnos, hasta hoy me trata de usted. Yo ahora ya hace mucho que no hablo con ella, pero a veces la llamaba por teléfono y me seguía tratando de usted. Y yo le digo, Marta, yo no voy a ser docente. Entonces Marta, en clase, delante de 30 personas, me dice, Elsa, si usted, ¿por qué no va a ser docente? No, yo estoy acá, le hice mi teoría, aprendiendo todas estas cosas muy interesantes, pero no pienso ir a la secundaria a enseñar. Entonces me dice, Elsa, si usted no va a ser docente, váyase del Joaquín. Yo me ofendí espantosamente. ¿Por qué? ¿Por qué me está echando? Además yo era muy buena alumna, me sentía, ¿qué me está diciendo?
váyase, me dice, váyase, deje su lugar a alguien que vaya a ser docente. Cuando la encaro en el recreo y le digo que estoy muy ofendida, ella me dice que la docencia es una función social demasiado importante, que el Joaquín forma profesores, que para otra cosa está la facultad. Yo le dije con mucha soberbia en la época de la dictadura, en la facultad no se puede estudiar, en la facultad no estudian la lingüística que acabemos. Y ella me dijo, no me importa, este es un lugar que más allá de la excelencia académica que tenga, que la tiene, está pensado para formar gente que quiera ir a las aulas. Si usted no va a ir a las aulas, usted entró acá, en esa época había un examen de ingreso, usted está ocupando una vacante que de otro modo hubiera ocupado otra persona. Y es muy importante que la gente que salga de acá quiera ir a las aulas, porque es una tarea urgente que alguien tiene que querer hacer, que mucha gente tiene que querer hacer, es demasiado importante. Bueno, yo me quedé pensando, y creo que desde ese momento hasta ahora seguí pensando mucho este tema, porque a mí me interesaba mucho la investigación, la formación intelectual, y me interesaba. Pasados los años, creo que he podido teorizar un poquitito lo que pasa con la enseñanza y la investigación, y eso es un poco lo que les quiero contar hoy. Trabajar e investigar son trabajos, enseñar e investigar son trabajos, ¿verdad? Ser investigador es un trabajo. Los investigadores del CONICET, por ejemplo, cobran un sueldo, los investigadores de la facultad. Yo misma en la facultad tengo una designación para investigar. En una sociedad, trabajar es trabajar para otros, ¿sí? Una persona que fabrica zapatos no fabrica zapatos para él o para ella, fabrica zapatos para intercambiar. O sea, le entrega su trabajo a la sociedad y recibe a cambio de eso los trabajos de los demás. Porque al recibir dinero, ¿el dinero qué es? El dinero es algo que yo puedo intercambiar por cualquier trabajo de cualquiera de todos los demás, ¿verdad? Entonces, el trabajo es social, esto es lo que quiero decir, que uno hace trabajo para los demás. El trabajo es social. El sentido de un trabajo social es que tenga una utilidad social, ¿verdad? Un trabajo que no tiene función social es algo muy inútil, muy triste. Entonces, la primera cosa que yo preguntaría es la función social de lo que nosotros hacemos y de lo que dio título a esta charla. La función social de la docencia y la función social de la investigación. De la función social de la docencia se habla bastante. De la función social de la investigación a veces se habla menos de lo que yo quisiera, particularmente en el caso de las disciplinas humanas, que no tienen una función social tan evidente, tan directa, porque si yo trabajo investigando para encontrar una vacuna contra el mal de Chagas o contra el dengue, la función social es directa, evidente. Ahora, si yo trabajo en una investigación filosófica, en una investigación sobre historia de la literatura, en una investigación sobre teoría semiótica, bueno, no es tan directa, no es tan evidente. Entonces, me parece que es muy importante preguntarse si la tiene y cuál es. Y la función social de la docencia, que es algo que bastante claro, no siempre está tan entendida la función social de la enseñanza de lengua y literatura, concretamente. Entonces, tenemos esta idea de que los seres humanos producen y reproducen su vida, y que no lo hace cada uno por su cuenta, ¿sí? Aunque la propaganda de Renault crea que todo lo que ha ganado cada uno se lo ha ganado completamente solo, eso solamente lo cree o una persona muy idiota o una persona muy alienada. Nadie ha ganado nada solo, ¿sí? Todos tienen lo que tienen porque estamos en una sociedad. Yo les di el ejemplo de la persona que fabrica zapatos y que recibe dinero a cambio de fabricar zapatos, y con ese dinero compra la leche para sus hijos, compra un montón de cosas que son trabajos que hay otra gente que hace para ellos. Sin toda esa gente trabajando para ellos, ¿sí?, no habría ningún meritócrata en este mundo. Una sociedad no solamente produce riquezas, una sociedad también produce gente. ¿Y qué quiero decir con que produce la gente? Quiero decir que un bebé que nace, cuando pasa por toda una batería discursiva y conformadora de su subjetividad, pasa por la cultura, ¿sí?, hasta poder ser una persona. Y ese pasaje por la cultura no pasa así nomás.
es algo que pasa también en relaciones sociales. Y así como hay poder puesto en juego en la producción de riquezas, porque como ustedes saben, las riquezas después se distribuyen y la distribución no es igualitaria, no tenemos todos la misma cantidad de las riquezas que se producen en una sociedad. Así como hay relaciones de poder discutiendo quién se queda con la parte más grande de la torta de la riqueza, hay poder en la producción de personas. ¿Sí? Hay relaciones de poder en la producción de personas. Esas que hacen que cuando una personita que tiene ciertos genitales quiere patear una pelota o quiere defenderse dándole un empujón a alguien que la agredió primero, se le diga, no haces eso porque sos una nena, por ejemplo. Eso está produciendo una personita mujer. ¿Qué pasa? ¿Cómo incide la educación en esto? Bueno, parece evidente que incide tanto para la producción de riquezas como para la producción de personas, ¿no? En la producción de personas es bastante clara la influencia que hay, sobre todo en los primeros años de vida y en los primeros niveles de escolaridad. Si bien el gran productor inicial de personas es el triángulo edípico, el grupo familiar, que es el que construye además las definiciones de género, y todo esto, los docentes no tienen poco que ver en la producción de personas y no tienen poco que ver en la producción de adolescentes que van a ser adultos, etc. De modo que ahí hay muchas cosas para preguntarse. ¿Para qué enseñamos lengua y literatura y en qué sentido tiene que ver con la producción de riquezas? Williams dice, la producción de riquezas también incluye la producción de significaciones. No hay nada en la humanidad que no se haga sin producir discursos, sin producir signos, sin producir significaciones. Y los productores de significaciones también forman parte de las fuerzas productivas de una sociedad. O sea que no hay hecho que no esté acompañado de pensamiento y de discurso simultáneamente. Pero no es solo eso. También la obra de Cervantes es parte de la producción de riquezas. También un poema es parte de la producción de riquezas. También una publicidad es parte de la producción de riquezas, en muchos sentidos. Un poema, un libro, la obra de Cervantes, son parte de la riqueza de una sociedad porque son parte de discursos que nos interpelan, nos hacen preguntas, nos ayudan a pensarnos, que es una función muy fuerte del arte, y nos obligan a pensar la sociedad en la que vivimos. Ya comparando, ya enfrentándonos a las preguntas que se hace ese Quijote que conmovedoramente sale a tratar de hacer verdad un libro, libros, ¿no? Porque eso es lo que hace el Quijote, como dice Foucault, sale al mundo para demostrar los libros. Y ese movimiento es un movimiento en el cual estamos nosotros metidos todo el tiempo. ¿Quién no se siente interpelado? ¿Qué lector que se sintió fascinado con alguna ficción, por ejemplo, no soñó en algún momento con salir al mundo y no chocó contra el mundo intentando eso? O sea, hay una cantidad de movimientos subjetivos, de movimientos del alma, usemos una palabrita vieja, que son necesarios para el crecimiento de la humanidad. En ese sentido, esas significaciones sociales nos vuelven gente más rica y una sociedad más sensible y una sociedad capaz de enfrentar la vida de otro modo y capaz de hacernos cargo del mundo que nos rodea y de las injusticias que hay en el mundo y de lo que querríamos que fuera el mundo, con otra posibilidad de imaginación, con otra posibilidad de respuesta. Entonces, de una manera indirecta, el arte también es parte de una función social y es una riqueza social necesaria. Raymond Williams dice algo brillante, dice que un orden social cualquiera no se puede sostener si no consigue producir significaciones. Eso es brillante. Entonces dice, por supuesto que son parte de la fuerza productiva de una sociedad, los intelectuales, entendiendo intelectual no como un señor muy culto que está allá en la estratosfera, sino como gente que trabaja produciendo significaciones y que las vende. Entendiendo por intelectual tanto al creativo basura o a los creativos basuras que hicieron la propaganda de la meritocracia o a Durán Barba, como a intelectuales que quieren ponerse al servicio de pensar un mundo mejor. ¿Sí? Somos toda gente que está produciendo significaciones. Un docente, ¿qué es?
¿Qué hace un docente de historia, de lengua y literatura, de filosofía? Todos producen significaciones. También un docente de química. Solo que me interesa el caso de los docentes humanísticos, porque los docentes de química producen significaciones que sirven muy clara y directamente para ciertas necesidades, por ejemplo, de la industria. Ahora, un docente de lengua y literatura es un productor de significaciones. La pregunta es: ¿qué significaciones vamos a producir? Y además, la producción de significaciones es una producción muy particular. Si ustedes leyeron a Bakhtin, que me parece que en general en primer año se acelera, ¿no? Sí, hay más 100 que con Rex Williams. Bueno, habrán visto que no hay ninguna producción de significaciones que sea: yo desde acá produzco la significación y se la inoculo pasiva a cada uno de ustedes, que son como cajitas abiertas que reciben, como quien mete un limón en la heladera, reciben el limón significación y listo. No, la producción de significaciones se hace activamente. Del otro lado no hay una heladera, hay una procesadora de ideas que está pensando, retomando, diciendo: ah, esta mina está diciendo esto y yo estoy pensando, con esto no estoy de acuerdo, con esto sí. Todo eso hace a la producción de significaciones y es algo que como docentes tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, somos productores de riqueza semiótica, ¿sí? Ahora bien, ¿vamos a decir que sin nosotros los estudiantes no tienen su propia riqueza semiótica? ¿Los estudiantes de lengua y literatura necesitan de nosotros para aprender a hablar? No, vienen sabiendo hablar español perfectamente. Un aristócrata o una persona particularmente, digamos, conservadora podría decir: no, no hablan perfectamente, porque dicen: sabe, profe, usted no entiende que yo... Y se comen las heces, o dicen: nada, lo que pasa es que se tiene que rescatar, ¿sí? Entonces dirían: no, bueno, eso es español, es español, correcto español, adentro de cierto registro oral y de cierto sociolecto. Lo que nosotros en realidad hacemos como profesores de lengua y literatura tiene que ver no con enseñar a hablar, ni siquiera con enseñar a escribir, porque ya llegan, bueno, a veces no, en ciertos niveles sociales llegan verdaderamente con gravísimos problemas de escritura, pero en otros no. En todos los casos me parece que tiene que ver con democratizar eso que Pierre Bourdieu llama el capital simbólico. ¿Tienen el concepto de capital simbólico? Vieron que Bourdieu hace una especie de comparación constante entre la lengua y el mercado. En realidad tiene una mirada social donde la lengua, para entender la circulación de la lengua, la equipara a la metáfora del mercado. Entonces Bourdieu tiene, entre muchas otras cosas, dos conceptos que yo voy a usar acá. Un concepto es este de que los discursos circulan en una sociedad a la manera en la que las mercancías circulan en un mercado, y que por lo tanto, así como no nos enfrentamos todos en el mercado en igualdad de condiciones, porque el mercado supuestamente nos coloca jurídicamente como personas iguales. O sea, va alguien completamente discriminado por motivos de raza, de género, de elección sexual, de gordura, de discapacidad, de lo que ustedes quieran. Si tiene el dinero en el mercado, compra. Compra igual que compro yo. Jurídicamente, todos valemos lo mismo. Lo único que hay que hacer es tener el dinero. Pero eso es una ficción. Porque el marxismo ya mostró muy claramente que si bien somos todos jurídicamente iguales en el mercado, no tenemos todos lo mismo para vender. ¿Sí? El dueño de Microsoft no tiene lo mismo para vender que alguien que todo lo que tiene es la fuerza de sus músculos para hacer, por ejemplo, changador en flete, ¿sí? Para poner y sacar los paquetes de un camión. Hay gente que va al mercado con un capital, y que al ir al mercado con un capital puede comprar otras cosas. Puede comprar, por ejemplo, gente que trabaje para él. Y hay gente que no tiene nada más que su propio trabajo para vender. De modo que el mercado no es algo igualitario desde cierto punto de vista, aunque jurídicamente lo sea. Ahora bien, ¿qué dice Bourdieu? Bourdieu dice que de la misma manera hay desigualdad en los discursos. Que si, por ejemplo, el chico que le dice a la profe: profe, mire a Pancho cómo se rescató, mire qué bueno, doña, cómo está. Si ese chico se para y dice: profe, ya tengo la prueba de que Macri tiene a la empresa esta de
la Panama Paper, que es verdad, yo tengo la prueba. ¿Alguien le va a creer? ¿Va a poder salir a hablar? Bourdieu habla de la legitimidad de un discurso, ¿sí? Para poder ser escuchado, para que tu discurso sea comprado, dice Bourdieu, en el mercado, vos sea intercambiado por ejemplo, una escucha que le da bolilla y que le da a ese discurso la posibilidad de funcionar, de ser escuchado, de entrar, digamos, como producción de significación. Ese discurso tiene que tener legitimidad. Para tener legitimidad hay que poder pronunciar las heces. Y así como el capital está distribuido de una manera, digamos, de una manera injusta, el capital simbólico también está distribuido de una manera injusta. Un capital es, bueno, un capital es muchas cosas, pero un capital es un dinero, llamémoslo así, o una riqueza que me permite ponerla en un circuito productivo que me otorga un plusvalor. Si yo el dinero lo tengo en mi colchón, aunque sean 25 millones de dólares, y los tengo guardaditos ahí, y no hago absolutamente nada con eso, es una riqueza mía, pero no es un capital. Eso es un capital cuando yo lo invierto, lo transformo en otra cantidad de mercancías que pongo todas en relación, y una de esas mercancías va a ser el trabajo humano, y compro trabajo humano, compro horas de trabajo de gente que va a trabajar para mí. Y con todo eso fabrico una riqueza que salgo al mercado a vender. Y cuando la vendo, magia, tengo más plata que antes. Yo compré a alguien para que trabajara 8 horas y le pagué lo que a precio de mercado se paga por 8 horas. No tengo ni siquiera por qué pagarle mal. Pero usé a este señor o esta señora para que produjera, y lo que produce no vale 8 horas de trabajo, vale por ejemplo 16. Entonces yo me quedé con 8 horas de trabajo de esa persona, con el valor de 8 horas, le pagué lo que produjo y me quedé con lo que produjo de más, entre comillas. La distinción es precisamente ese plusvalor que yo obtengo, por ejemplo, porque puedo pronunciar bien francés, porque tengo buena dicción para culta, porque hablo sin errores de sintaxis o con pocos, digamos, o sin errores incultos, porque puedo pronunciar las heces hasta el final, porque muestra dónde nací, eso, muestra de qué hogar vengo, de qué clase social vengo. Por ejemplo, porque estudié, porque tuve estudios humanísticos y aprendí y leí el Quijote. Todas esas cosas, porque leía Kafka, todas esas cosas que yo puedo exhibir como pruebas de que poseo un capital simbólico que los demás no tienen, y que es algo que indirectamente, no directamente, o no tan indirectamente, me da altas ventajas en el intercambio discursivo en una sociedad. Si yo poseo distinción, puedo impresionar de otra manera, por ejemplo, para conseguir trabajo. Si yo poseo distinción, puedo ser escuchada de otra manera por un agente de policía si estoy en problemas. Entonces, Bourdieu plantea que el capital simbólico permite obtener la distinción y que la distinción es algo desigualmente distribuido. No todos los ejemplos de intercambio de semiosis entran en esta lógica, y Bourdieu parece no verlo. Nosotros también hablamos para encontrarnos afuera de las reglas del mercado. Yo no estoy acá encontrándome con ustedes en esta charla, ni vamos a tener el diálogo que vamos a tener cuando termine adentro de las reglas del mercado. No hay un toma y daca acá. Adentro del aula, aunque uno trabaje por dinero, aunque el trabajo de uno sea por dinero y uno tenga todo el derecho del mundo a ser remunerado por eso, porque es un trabajo social, el oficio mismo de la docencia no tiene que ver con las reglas del mercado. Cuando yo cierro la puerta del aula y estoy frente a 30 estudiantes y estoy trabajando y dialogando con ellos, mi función social no es hacer un toma-daca. No es, sí, yo te enseño hasta acá porque vos me pagás, y si no me pagás no te enseño. ¿Entienden? Mi función social es mucho más profunda y mucho más interesante. El intercambio discursivo, yo no le digo a alguien te quiero porque quiero que me conteste te quiero. Más bien, que me encanta decirle a alguien te quiero y que me conteste te quiero, pero uno no dice te quiero a cambio de.
Uno dice te quiero porque necesita decirlo, porque es una forma de encontrarse con el otro. Uno también lee el Quijote porque se conmueve leyendo el Quijote y por todo lo que el Quijote te hace pensar y te hace sentir. Y acá viene el momento donde la obtención de esto que llamamos capital simbólico no está puesta solamente al servicio de alguna forma del capital. Al contrario, donde distribuir capital simbólico puede generar mucha gente anticapital. Ni es verdad que no podemos salir del mercado, ni es verdad que hay que salir completamente del mercado. No podemos evitar utilizar el mercado. Si no estamos dentro del mercado somos excluidos, que es lo que está habiendo cada vez más ahora. Y no podemos pretender realmente, no podemos estar en contra de muchas cosas del mercado y tampoco podemos hacer un canto al mercado y creer que el mercado es un Dios todopoderoso al cual se le puede entregar todo. Kafka no se termina porque 6 millones de personas lean a Kafka. ¿Entienden? La torta de la riqueza no semiótica es una torta que se termina, la cantidad de soja que hay, la cantidad de acero que hay, etc. La torta de la riqueza semiótica es infinita. Si yo consigo que millones de personas lean a Proust, voy a tener un mundo más lindo. Y Proust no va a quedar más chiquitito. Para los snobs va a quedar arruinado. Eso sí. Y de hecho, la primera reacción cuando algo es masivo, ¿cuál es? La primera reacción de los poseedores de capital simbólico, cuando algo se vuelve masivo, ¿cuál es? ¿Sí? Cuando Cortázar no era masivo, en los años 70 Cortázar era uno de los grandes escritores argentinos. Los mismos críticos que hablaron de Cortázar como uno de los grandes escritores argentinos, Noé Gittrick, Josefina Ludmer, ahora hablan Cortázar, porque lo lee cualquiera, che. Y ahora que lo lee cualquiera, ¿cómo me va a gustar? Eso pasó con El Principito, eso pasó con Vivaldi. ¿Sí? Cuando algo tiene ese éxito hay que descalificarlo porque yo tengo que mantener el capital simbólico. Las investigaciones que han hecho los lingüistas o en las investigaciones que puede hacer, no sé, la lingüística sistémica sobre la importancia de trabajar los casos acusativos para democratizar capital lingüístico. Nombro la sistémica porque tengo una amiga que trabaja en eso y por lo que me cuenta veo que han trabajado mucho en la democratización de capital simbólico. Entonces, yo, si soy docente, probablemente descanse en ella, le pregunte a ella qué hacer, ¿no? Y me compre un manual o libros y lea lo que otros investigaron. Pero yo voy a investigar cómo lo doy en el aula, cómo trabajo, cómo organizo, y voy a ir generando experiencia. Y esa experiencia puede ser transmitida también a colegas. Renunciar a la investigación o renunciar a la docencia, me parece que de una manera o de otra es empobrecer muy fuertemente este círculo virtuoso. Bueno, básicamente creo que lo que quería decirles era esto, que tiene que ver con las funciones sociales de la investigación y la docencia, y quería leerles 2 fragmentitos de un ensayo que se llama Otrólogos. La enseñanza en la docencia, para mí, de lengua y literatura particularmente, y habría que pensar cómo se aplica esto a otras formas de transmisión de disciplinas humanísticas, tiene que ser un enorme y potente democratizador de capital simbólico. Democratizar la distinción, cagarles a Kafka, arrancárselo a ellos, que sea de todos nosotros, que sea de los humanos sensibles de esta tierra. Además de democratizar la distinción de esa manera, bueno, entonces hay que preguntarse como docentes cómo hacemos esto. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasa si nos quedamos en utilizar las letras del indio cuando damos lengua y literatura? No está mal partir de textos artísticos que consuenen con la sensibilidad de nuestros estudiantes. El problema es si por dar las letras del indio no vamos a dar otra cosa porque total para ustedes es demasiado difícil, o si vamos a saltar de las letras del indio, por ejemplo, a Rimbaud, cosa que es perfectamente posible.
Y estoy muy en contra de los programas de lengua que han renunciado a dar elementos morfosintácticos, porque la morfosintaxis tiene mucho que ver con el empoderamiento de la posibilidad de producción de significados. ¿Y qué pasa con la investigación? Con la investigación, de otro modo, pasa algo muy parecido. Por lo pronto, les quiero decir que docencia e investigación, para mí, son un ida y vuelta. Recién, acá en la presentación se dijo, y se dijo para mí muy bien, que un docente también es un investigador. Hay muchas formas de investigar. Uno puede ser un investigador sistemático del CONICET e investigar ciertos problemas abstractos, que también es necesario, siempre y cuando esos problemas mantengan una relación con la función social. No estoy diciendo que siempre hay que pensar cosas políticas, digo que siempre hay que pensar cosas que tengan que ver con los problemas de la sociedad, que a la larga, de alguna manera, siempre van a tener alguna tensión política. Y la otra cosa es que la investigación y la docencia tienen que tener un constante ida y vuelta de muchos modos. Ya porque un investigador profesional, por ejemplo, está todo el tiempo transmitiendo, me parece que todo investigador a nivel profesional tiene que tener cátedras donde divulgue y ponga a prueba lo que investiga. A mí, mis alumnos me han ayudado muchísimo. Yo no he podido, digamos, he tenido siempre el privilegio de poder poner a prueba las cosas que investigaba en los grupos, escuchar lo que piensan, escuchar las objeciones, hacer ese ida y vuelta constante que retroalimenta mi investigación, sino porque en el caso de los investigadores no profesionales, un docente está todo el tiempo investigando, no está investigando las mismas cosas abstractas, pero yo voy a investigar cómo lo doy en el aula, cómo trabajo, cómo organizo, y voy a ir generando experiencia, y esa experiencia puede ser transmitida también a colegas. Renunciar a la investigación o renunciar a la docencia, me parece que de una manera o de otra es empobrecer muy fuertemente este círculo virtuoso. Que salvo lo que les pasa a la gente snob, como ya dijimos, ese capital simbólico fue y es, antes que eso, una riqueza fundamental para relacionarse con uno mismo y el mundo, para desarrollar sensibilidad, inteligencia y la posibilidad de la reflexión crítica. En este sentido, poseer y haber consumido esas mercancías particulares que son las obras de arte no otorga únicamente distinción, otorga otro tipo de riqueza que puede utilizarse para objetivos opuestos. La crítica como institución cambió de signo. Cuando la burguesía no tenía el poder político y lo que tenía era riqueza material, solventaba, ¿sí?, todos esos movimientos de acumulación que iban a permitir el capitalismo, en todo ese momento la burguesía empieza a tomar conciencia de que tiene que tomar el poder, de que las leyes, así como están, no les sirven, porque son las leyes que para otro sistema de producción. Ahora, necesita legitimarse, necesita tener conciencia de su fuerza y conciencia de su superioridad. ¿Por qué lado se legitima? Por el lado del capital simbólico. La nobleza empieza a ser vista como bruta. Empieza a pasar todo esto, y esto tiene una posibilidad completamente revulsiva. No es solamente, ¡ay, qué fino que soy! ¡Ay, cuánta distinción que tengo! Ahora, una vez que la burguesía toma el poder, todo esto pasa a ser, básicamente, sostener el poder del capital simbólico de ellos contra la nueva negrada. ¿Entienden? Entonces, nada, me parecía que ese era un interesante ejemplo para seguir preguntándonos qué vamos a hacer.